El juez declaró fríamente: David Miller es culpable. Una risa amarga estalló en la sala del tribunal. Varios ojos despectivos se fijaron en el hombre de cabello plateado, quien permanecía sentado con la cabeza gacha, las manos fuertemente apretadas sobre la fría mesa de madera. Todo parecía a punto de derrumbarse, su destino sepultado bajo un único golpe del mazo. Pero justo cuando el mazo estaba a punto de caer, las puertas se abrieron de golpe. 3 testigos entraron, portando una verdad lo suficientemente poderosa como para reducir a cenizas cada mentira. La sala entera enmudeció. Y ese fue el comienzo de una historia que se creía olvidada hace mucho tiempo, una historia que comenzó en una noche fría y lluviosa. La noche en que David Miller, un veterano de guerra que vivía tranquilamente en su cabaña de madera, encontró inesperadamente a 3 niños temblorosos junto a un cubo de basura. Miller se quedó inmóvil, su mano apretando la linterna. Su voz atravesó la tormenta, baja pero firme: ¿Quién está ahí? ¿Por qué están aquí en medio de la noche? El haz de luz barrió los rostros de los niños. El chico mayor, de unos 10 años, instantáneamente interpuso un brazo frente a sus hermanos. Sus ojos eran duros, salvajes, como los de un animal acorralado. El chico mediano se encogió detrás de él, con el rostro demacrado y el estómago rugiendo débilmente. La más pequeña, una niña, aferraba una bolsa de plástico rota, sus ojos brillando con lágrimas, los labios azules por el frío. David bajó lentamente la linterna al suelo. La severidad de su rostro se relajó, las comisuras de sus ojos se suavizaron mientras su voz se volvía más amable. No voy a hacerles daño. Díganme, ¿han comido algo? El silencio se cernió por un momento. David tragó con dificultad, un dolor opresivo se apoderó de su pecho. Ahora podía verlos claramente, rostros jóvenes marcados por el cansancio, hombros pequeños empapados, ojos cansados pero anhelando confiar en alguien. La tristeza lo golpeó como una ola, pero mantuvo su expresión tranquila, temiendo que incluso un ceño fruncido pudiera hacerlos huir. Dio un paso atrás y abrió la puerta de la cocina. Una cálida luz amarilla se derramó, junto con el calor de la estufa. Su voz fue firme: entren. Hay sopa caliente y mantas secas. Si quieren irse, la puerta quedará abierta, pero al menos caliéntense un poco primero. Caleb, el mayor, lo miró, con la sospecha titilando en sus ojos. David sostuvo su mirada, sus propios ojos firmes, llevando el peso de una promesa. Sin gestos inútiles, sin apurarlos. Después de una pausa vacilante, el chico empujó a sus hermanos a través del umbral. En la cocina, David colgó tranquilamente su ropa mojada, entregó toallas secas y señaló una cesta de prendas limpias junto a la estufa. No los forzó, solo les dio indicaciones en un tono bajo y uniforme. Luego se volvió hacia la encimera, encendió el quemador, abrió 2 latas de sopa de pollo, espolvoreó sal y pimienta, y añadió agua. El vapor subió espeso, y con él, su propia respiración comenzó a calmarse. En la mesa, los 3 niños se sentaron apretados. David puso tazones de sopa humeante frente a cada uno, luego deslizó un plato de pan duro al centro. Captó la mirada cautelosa en los ojos de Caleb, esa misma mirada que recordaba de los reclutas nuevos en su primera noche en las trincheras, hambrientos, agotados, pero decididos a no parecer débiles. Adelante, coman, dijo suavemente. La niña ofreció la cuchara primero, dudó un momento, luego probó. Sus pequeños hombros se encogieron, sus ojos se llenaron, pero esta vez de lágrimas cálidas. Ethan comió con cautela, siempre mirando a su hermano mayor antes de hacer cualquier cosa. Caleb se sentó rígidamente, pero luego su mano en el borde de la mesa se relajó, y su cuchara tocó el tazón. David esperó unos minutos antes de sentarse lentamente frente a ellos, manteniendo una distancia segura. Comió su porción, su voz ahora más baja, ya no imponente, solo paciente. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué están ahí solos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Caleb permaneció en silencio, sus ojos fijos en el tazón de sopa. Ethan tembló, murmurando suavemente: «Mamá». Ella se fue. David respiró hondo, su rostro se tensó por un segundo. Asintió débilmente, un atisbo de tristeza brilló en sus ojos. ¿Con quién se fue? La voz de Caleb salió ronca, forzada desde su garganta: «Un hombre».
David contuvo un largo aliento, su mano apretándose inconscientemente alrededor de la cuchara. Pero momentos después, relajó su agarre, su rostro volviendo a la calma. ¿Cómo se llaman? Caleb, Ethan, Lily, respondió Ethan por su hermanita. David sacó un pequeño trozo de papel, escribió los 3 nombres con letras firmes y constantes, y lo puso sobre la mesa como si fuera una promesa. Su voz fue clara: esta noche dormirán aquí. Mañana por la mañana, los llevaré a un chequeo. Después de eso, notificaré a los servicios de protección infantil para que sepan que están a salvo. Nadie los separará esta noche. Lo prometo. Caleb lo miró, la tensión en sus ojos se relajó mientras asentía ligeramente. Ethan también asintió. Lily aferró su bolsa de plástico y asintió tímidamente. David colocó 3 colchones cerca de la chimenea, poniendo mantas para cada niño. Se sentó en su silla, los ojos sin apartarse de ellos, su rostro severo pero con una vigilancia silenciosa. Mientras cubría a Lily con la manta, la bolsa de plástico rota se abrió. David se inclinó para recogerla y descubrió una foto, húmeda y borrosa, una mujer de pie junto a un hombre desconocido frente a una casa vieja, con una fecha escrita debajo, la fecha de hoy. Inhaló bruscamente, sus ojos oscureciéndose por un momento, luego colocó cuidadosamente la foto dentro de un sobre marrón, dejándola junto a su vieja brújula. La noche se asentó lentamente. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del cálido resplandor de la cocina, la expresión de David se suavizó. Los ojos vigilantes, antes llenos de cautela, ahora solo mostraban una tranquila reflexión y determinación. Sabía que desde el momento en que abrió la puerta a esos 3 niños, su camino por delante ya no sería solitario. A la luz del fuego, la esquina del sobre marrón se abrió, revelando parte de la foto en la muñeca de la mujer. En la imagen, una tenue marca roja era visible. David no lo notó, pero por la mañana, lo que se revelaría destrozaría la vida pacífica que una vez conoció. La rara luz del sol matutino se filtraba a través de los huecos en las hojas, proyectando suaves haces en la cabaña de madera de David. La lluvia había cesado por completo, dejando solo el sonido de los pájaros gorjeando y el susurro del viento. David, quien se había levantado muy temprano, preparó el desayuno en silencio. La noche anterior, mucho después de que los niños se hubieran dormido, él había permanecido despierto e inquieto. La imagen de Lily aferrando una bolsa de plástico rota, y especialmente esa fotografía de la madrastra abrazando a su amante con una fecha garabateada, seguía rondando su mente. Ahora entendía, estos 3 niños no se habían simplemente perdido, habían sido abandonados. Y sin embargo, por ley, todavía estaba obligado a denunciarlos. El plan en su cabeza era bastante claro: esa mañana, llevarlos a un chequeo, comprar algunas cosas esenciales y luego ir a la comisaría. Puso 3 platos de fragantes panqueques sobre la mesa, el olor a mantequilla y leche extendiéndose por la cocina. Arriba, pequeños guerreros, dijo David, con la voz tan suave como pudo. Los 3 niños se sentaron, sus ojos aún pesados por el sueño, pero ya no llenos del terror de la noche anterior. Sabía que estos gestos sencillos no eran solo para ellos, también eran su manera de recordarse a sí mismo que este hogar podría volver a albergar el sonido de personas viviendo en él. El desayuno transcurrió en silencio, pero ya no era el silencio del miedo. Los niños comieron con avidez, y David de repente notó que Caleb siempre empujaba la porción más grande de panqueque hacia Ethan, mientras Ethan intentaba darle el trozo más pequeño a Lily. Un pequeño acto, pero suficiente para que él viera el vínculo y el afecto que unía a los hermanos. Después del desayuno, David los llevó al baño. Había dispuesto una toalla limpia, un cepillo de dientes y una pastilla de jabón fragante para cada niño. Adelante, úsenlos. Estaré esperando afuera, dijo suavemente. Sentado en los escalones del porche, escuchó el sonido del agua corriendo mezclado con algunos sollozos silenciosos desde el interior, y su corazón se aquietó. Aproximadamente media hora después, los 3 salieron, con el cabello limpio, sus rostros con un aspecto más saludable y un toque de color. David sonrió: buen trabajo. Ahora vamos a recoger algunas cosas. Cogió las llaves de su coche, pensando para sí mismo, cuidarlos adecuadamente antes de entregarlos, eso era lo que tenía que hacer. La primera parada fue la zapatería de Hank, dirigida por su viejo amigo. Hank, con su cabello plateado y ojos amables, se sorprendió momentáneamente al ver a David entrar con 3 niños, pero no hizo muchas preguntas.
Bienvenidos, niños, dijo cálidamente. El tío Hank los ayudará a elegir unos zapatos bonitos. Ethan y Lily estaban encantados de probarse pares nuevos, sus ojos se iluminaron. Lily incluso tomó tímidamente el dedo de David, sonriendo débilmente mientras miraba los bonitos zapatos en sus pies. Esa confianza frágil y vacilante inquietó a David, como si una cuerda se apretara alrededor de su corazón. Pero cuando Hank le entregó a Caleb un par de zapatillas azules que le quedaban perfectamente, el niño bajó la cabeza, su pequeña mano agarrada con fuerza a la camisa de David, sacudiendo la cabeza furiosamente. Sus ojos brillaron con miedo y rechazo. Retrocedió, reacio a probárselos. David se agachó lentamente, puso una mano en el hombro del chico y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué pasa, hijo? ¿No te gusta este par? Habían pasado unas semanas desde el día en que David Miller decidió extender el cobijo de su porche. La vida bajo un mismo techo para los cuatro todavía se sentía desconocida, pero lentamente se estaba volviendo rutinaria. Los tres niños ya no temblaban de hambre o miedo. La cabaña de madera de David ahora se llenaba con la risa tímida de Lily, los susurros apagados de Ethan y las ocasionales reflexiones silenciosas de Caleb. Tenían sus propias camas, ropa limpia y comidas abundantes. David les enseñó tareas sencillas, como doblar mantas o lavar platos, no para mandarles, sino para ayudarles a sentir que eran parte de la familia, con valor y responsabilidad. Notó que sonreían más a menudo, aunque las huellas de la tristeza aún persistían en sus ojos. Cada noche, David pasaba tiempo leyéndoles a Lily y Ethan. Lily a menudo insistía en que leyera una y otra vez la historia de un pajarito que encontraba su hogar. A Ethan le gustaba preguntar sobre los viajes de David durante sus años en el ejército. Caleb, mientras tanto, solía sentarse un poco más lejos, garabateando en un viejo cuaderno. David sabía que construir confianza requeriría paciencia. Nunca los presionó, solo mantuvo la puerta de su habitación ligeramente abierta, listo para escuchar cada vez que lo necesitaran. Una tarde, David recibió los resultados de un examen médico exhaustivo del Dr. Patel. El médico informó que los tres niños estaban moderadamente desnutridos, especialmente Lily. Sus niveles de hierro y vitaminas eran alarmantemente bajos. También señaló signos de estrés psicológico prolongado. Lily a veces se despertaba asustada por la noche. Ethan parecía tener miedo a los ruidos fuertes, y Caleb tenía frecuentes ataques de ira que no podía controlar. Han pasado por mucho, David, dijo el Dr. Patel, no solo físicamente sino también emocionalmente. David apretó los puños, la imagen de los niños hurgando en la basura aquella noche lluviosa volviendo a su mente, mezclándose con las palabras de Caleb sobre su madrastra llamándolos indignos. Una ola de ira se levantó dentro de él. Una tarde, después de la cena, mientras veían la televisión juntos, David decidió que era hora de una conversación más seria. Apagó la televisión y miró a los tres niños. Niños, comenzó David, con voz suave pero firme, sé que han pasado por muchas cosas difíciles. Quiero que sepan que estoy aquí para escuchar. ¿Pueden contarme sobre su antigua familia? ¿Sobre sus padres? ¿Sobre el lugar donde solían vivir? David entendía que la curación requería enfrentar el pasado. Caleb lo miró, sus ojos de repente distantes. Mi padre, él ya no está, dijo el chico suavemente, luego guardó silencio. Ethan se apretó más a su hermano mayor. Lily, sentada en el regazo de David, se movió incómoda. David sabía que este era un tema delicado. ¿Y qué hay de su madre, la mujer que dijeron que los abandonó?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Caleb apretó los puños. ¿Ella? Ella no es nuestra verdadera madre, susurró el chico. Es la esposa de mi padre. Nuestra verdadera madre falleció cuando Lily aún era pequeña. Hizo una pausa, respirando hondo. ¿Ella? Ella nos odia. Siempre dice que somos una carga. Hay días en que nos mata de hambre, diciendo que es porque no obedecimos. Algunos días nos deja sin nada que comer, obligándonos a dormir en el suelo frío. Todo lo que le importa es el dinero de mi padre. Caleb se derrumbó, sollozando con fuerza, sus lamentos temblaban de dolor. Se escapó con otro hombre. Dijo que no merecíamos tener una familia. Ethan rodeó a su hermano con los brazos, sus propios ojos llenos de lágrimas.
Lily hundió su rostro contra el hombro de David, lágrimas calientes empapando su camisa. David la abrazó fuertemente, su corazón dolía. Su dolor era mucho más profundo de lo que había imaginado. La ira ardiente hacia su madrastra se encendió dentro de él. Se juró a sí mismo que los protegería a toda costa. Unos meses después, David había obtenido la tutela temporal de los 3 niños. La vida parecía estar asentándose en un nuevo ritmo. Caleb, Ethan y Lily habían comenzado a ir a la escuela, tal como deseaban. David sintió una tranquila y nueva esperanza tejiéndose lentamente en sus días. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras David reparaba el techo del porche, sonó su teléfono. Era una llamada de la escuela secundaria de Caleb. La voz del profesor tutor denotaba clara preocupación. Señor Miller, lamento informarle que Caleb se metió en una pelea en la escuela. Ha sido suspendido por un día, y un padre necesita presentarse. David fue a la escuela inmediatamente. El profesor explicó lo sucedido. Tan pronto como Caleb cruzó las puertas de la escuela, un grupo de estudiantes mayores se reunió, señalando y susurrando: «Mira, el niño desechado, recogido de la calle». Caleb, ya cargando las pesadas heridas de haber sido abandonado por su madrastra, sintió que esas palabras cortaban como otra cicatriz en su corazón. Ya no pudo contenerlo. La ira y el dolor estallaron a la vez. Caleb se abalanzó, empujando y gritando al chico. Otros niños intervinieron, y el caos estalló. David se sentó junto a Caleb en la oficina del director. El chico mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirarlo a los ojos. David sintió una punzada de dolor. Sabía que esas burlas eran solo la punta del iceberg. Mientras salían de la escuela, una vista familiar le llamó la atención. David vislumbró a su vecina, Ruth. Ella lo había visto sacar a Caleb de la multitud. Su rostro mostraba preocupación mientras susurraba algo para sí misma antes de alejarse rápidamente. Una leve inquietud se agitó en el pecho de David. Esa noche, después de que Lily y Ethan se hubieran dormido, David se sentó con Caleb en la sala de estar. El leve olor a antiséptico aún persistía por el arañazo en la cara de Caleb. David no lo regañó. En cambio, preguntó suavemente: «¿Por qué tus compañeros te llamaron desechado?» «Quiero escuchar la verdad». Caleb mantuvo la cabeza baja, sus hombros temblaban. David esperó. Por fin, Caleb estalló, como una inundación que había estado contenida durante demasiado tiempo, porque nuestra madrastra nos abandonó. Ella eligió a ese hombre. Dijo que no éramos más que una carga. Todos lo decían. Todos pensaban que no merecíamos ser amados. El sollozo ahogado de Caleb desgarró el corazón de David. Desde la habitación contigua, Ethan, que debió haber escuchado a su hermano, abrió tímidamente la puerta. Aterrorizado, corrió y se aferró a la mano de Caleb, como intentando proteger a su hermano mayor de los dolorosos recuerdos. Lily seguía profundamente dormida, pero las grietas en sus jóvenes almas nunca habían sido más claras. Unos días después, cuando los trabajadores de CPS, Servicios de Protección Infantil, vinieron para una visita domiciliaria, David estaba completamente preparado. Revisaron las condiciones de vida, entrevistaron a David y a los niños. Lily, ahora un poco menos tímida, entregó orgullosamente al trabajador un nuevo dibujo. Ya no era la imagen de una casa cerrada bajo la lluvia. En cambio, mostraba una cocina cálida y acogedora, con un hombre grande sonriendo y 3 niños reunidos alrededor de la mesa del desayuno, luces brillantes que emanaban del techo. El personal de CPS notó el vínculo seguro y el ambiente hogareño positivo. El expediente de David se fortalecía día a día. Pero esa alegría se hizo añicos rápidamente. Apenas unos días después, en un tabloide local, un vídeo editado comenzó a circular. Era el mismo clip que la mujer había filmado durante la pelea de Caleb. Las imágenes se centraron solo en David agarrando los brazos de Caleb mientras el chico forcejeaba, ignorando por completo el contexto completo de lo sucedido. Los titulares gritaban en negrita: «Sembrando dudas, el soldado se excedió con un niño». Una vez más, la opinión pública estalló. Susurros y rumores comenzaron a extenderse por el pueblo. Esa tarde, David regresó a casa y se detuvo frente al familiar tablón de anuncios, con los ojos pesados. Cuando abrió su buzón, no encontró las facturas o anuncios habituales. En cambio,
Solo había un sobregastado sin nombre de remitente. Dentro yacía una fotografía vieja y amarillenta, la madrastra de los niños de pie junto a un hombre desconocido, una sonrisa astuta curvándose en sus labios, una lujosa casa asomando al fondo. En la esquina, garabateadas apresuradamente, estaban las palabras: «Ten cuidado». David apretó el papel con fuerza, su corazón latiendo. No era una instantánea espontánea, sino un recorte de un viejo periódico local. Y allí, impreso, estaba el nombre: Elena Vance, la madrastra. El breve artículo decía: mujer demandada por deudas, ha abandonado el estado y su paradero sigue siendo desconocido. Junto a ella había una fotografía borrosa de ella con un vestido chillón, mucho maquillaje en su rostro, sus ojos afilados y fríos. David miró fijamente las palabras. Sintió como si una mano invisible le estuviera recordando: la sombra del pasado nunca había desaparecido realmente, solo se había ocultado en algún lugar fuera de la vista. Alguien en el vecindario había deslizado silenciosamente este recorte en su buzón, una advertencia silenciosa. Se estremeció. Si los rumores eran ciertos, un día ella regresaría, y la frágil paz bajo este pequeño techo podría no durar. En los días posteriores a la difusión del videoclip editado y la aparición de la carta anónima, el ambiente dentro de la cabaña de madera de David se volvió más pesado. David sabía que era un ataque calculado, dirigido directamente a su reputación. Las miradas escrutadoras de los vecinos se volvieron más duras, a veces acompañadas de susurros cuando pasaba. Se sentía como si estuviera viviendo bajo una lupa gigante, cada una de sus acciones distorsionada y retorcida. Sin embargo, David se negó a permitir que eso envenenara la forma en que trataba a los niños. Al contrario, estaba aún más decidido a construir un sólido muro de amor para protegerlos de cada tormenta. Pasó más tiempo con Caleb, ayudando al chico a liberar el peso que llevaba dentro. David le enseñó a reparar cosas sencillas en la casa, a manejar herramientas, transmitiéndole la calma y las habilidades que un soldado una vez poseyó. Les leía libros en voz alta a Ethan y dibujaba imágenes coloridas con Lily, capturando sus pequeños sueños. Quería que cada niño sintiera que importaban, que eran dignos de todo lo bueno que la vida podía dar. Los años pasaron: 4 años, 8 años, 10 años. David se había convertido en un verdadero padre, no solo de nombre sino de corazón. Las cicatrices emocionales de los niños se habían curado lentamente, aunque de vez en cuando, sombras del pasado parpadeaban en sus ojos. Caleb se convirtió en un joven tranquilo y fuerte que siempre protegía a sus hermanos. Ethan, antes un chico tímido, se convirtió en un joven curioso e inteligente. Y Lily, la niña que una vez aferraba una bolsa rota, floreció en una joven agraciada, llena de compasión y amor por el arte. Eran una familia, sin importar lo que dijeran los parientes o los chismes. Una tarde, durante una cálida y sencilla cena familiar, con los 4 reunidos alrededor de la mesa, David finalmente hizo la pregunta que lo había inquietado durante años. «Hijos míos», dijo suavemente, «si un día esa mujer, su madrastra, regresara, ¿qué harían ustedes?». Los miró a cada uno, tratando de leer sus corazones. Los 3 niños dejaron de comer, intercambiaron miradas y luego respondieron al unísono, sus voces firmes: «No». Caleb, ahora casi de 20 años, añadió, con los ojos inquebrantables: «Solo te tenemos a ti, papá». «¿Ella? Ella no tiene lugar en nuestras vidas». Ethan, más callado por naturaleza, añadió: «Si regresa, será solo por el dinero. Nunca le importamos». Lily se estiró sobre la mesa, tomando suave pero firmemente la mano de David. «Yo te elijo a ti, papá. Tú eres mi familia». Incluso sacó su pequeña libreta y garabateó las palabras: «Elijo a papá», junto a un dibujo de 4 personas tomadas de la mano. David se quedó inmóvil, superado por la emoción. Su afirmación se sintió como una liberación, una validación de todo lo que había hecho. «Entiendo», dijo, con la voz quebrada. «Nunca dejaré que nadie ni nada nos separe». Fue tanto una promesa como un juramento. Los años que siguieron pasaron rápidamente. David vio a sus hijos alcanzar hito tras hito. Caleb se graduó de la escuela secundaria, luego recibió su aviso de alistamiento, siguiendo los pasos de su padre. Ethan se graduó de la universidad con honores y comenzó una prometedora carrera. Lily persiguió su pasión por el arte y el derecho, siempre impulsada por la justicia.
David estaba orgulloso de cada uno de ellos. Durante esos años, David también presentó los papeles para la adopción oficial, pero el proceso se estancó, faltando la firma de su madrastra, quien había desaparecido por completo de sus vidas. Era un vacío legal que preocupaba a David, aunque él creía que el amor los unía más fuertemente que cualquier papel. Cuando llegó el día en que Caleb y Ethan se marcharon a ciudades lejanas para perseguir sus sueños, Lily se preparó para su primera pasantía en otro estado. En el porche, el mismo lugar donde David los había acogido aquella noche lluviosa, los tres niños le dieron regalos de despedida. Caleb le entregó una nueva navaja de bolsillo, grabada con su nombre. Ethan le dio una brújula vieja pero funcional, para que nunca pierdas tu camino. Lily le presentó un nuevo cuaderno de dibujo, cuya primera página estaba llena de un dibujo de su cabaña brillando bajo el sol de la mañana. Lo abrazaron fuertemente, las lágrimas rodando por sus rostros. David los abrazó, el calor y el orgullo hinchándose en su pecho. Sin embargo, en algún lugar profundo de su interior, una sombra de inquietud persistía, como una pequeña nube oscura flotando en un cielo despejado. En un rincón tranquilo del pueblo, David recibió una invitación para ser honrado como veterano. Esa tarde desdobló el periódico local y vio la foto de Lily en un artículo sobre jóvenes talentos emergentes. En ese mismo instante, en un café lúgubre a cientos de kilómetros de distancia, una mujer con ojos fríos y penetrantes y una sonrisa torcida sostenía el mismo periódico. Un brillo calculador apareció en su mirada mientras observaba la foto de Lily. Habían pasado 19 años desde el día en que David Miller abrió su porche y dio la bienvenida a 3 niños a su vida. David ya no era el viudo de 40 años agobiado por el dolor. Ahora, a los 59 años, su cabello se había vuelto plateado, y las profundas líneas grabadas alrededor de sus ojos daban testimonio de años de arduo trabajo y tranquila resistencia. Cada mañana todavía se levantaba temprano para preparar una olla de café caliente, una costumbre de sus días militares que nunca lo abandonó. Se sentaba en el porche, sorbía lentamente y contemplaba el patio vacío. A veces sacaba la vieja brújula, la pulía cuidadosamente y dejaba que sus dedos se deslizaran sobre el frío metal. Era un recuerdo como ningún otro, un recordatorio de la dirección y de las promesas que se habían cumplido. Una nítida mañana de otoño, David caminó hasta la oficina de correos del pueblo. Allí recibió 3 paquetes de sus hijos. De Caleb, ahora oficial militar, llegó una fotografía reciente de él mismo en uniforme completo, erguido ante una gran bandera, junto con una breve carta sobre su trabajo en una base naval distante. De Ethan llegó una nota manuscrita, compartiendo la noticia de su ascenso a gerente senior en una importante empresa tecnológica en la costa oeste, con algunas fotos de su nueva oficina. Y de Lily llegó una revista destacada, cuya portada la mostraba radiante con su atuendo de abogada, junto con un artículo completo que celebraba el éxito de una joven abogada, firmado Lily Miller. David sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Pegó la foto de Caleb en el refrigerador, colocó la carta de Ethan en la estantería y pasó las páginas de la revista de Lily una y otra vez, leyendo cada línea como si estuviera conversando con su propia hija. Los hijos de David ya habían crecido y prosperaban, cada uno de ellos volando alto en pos de sus propios sueños. Caleb estaba destinado en una base naval lejana, rara vez podía regresar a casa. Ethan estaba absorto en su negocio, reuniones interminables y viajes constantes. Lily estaba inmersa en la agotadora rutina de su carrera legal, lidiando con casos complejos y sesiones judiciales maratonianas. David lo entendía. Nunca los culpó por la distancia física. Siempre era él quien llamaba, para preguntar por su salud, y siempre terminaba cada conversación de la misma manera: estoy bien, no se preocupen por mí, solo concéntrense en su trabajo. Para él, su seguridad y éxito eran los mayores regalos que podría recibir. Nunca dejó de creer en el amor que le tenían. Por la noche, David se sentaba tranquilamente solo en la sala de estar. Abría un viejo álbum de fotos. Página tras página mostraba a sus hijos de pequeños, inocentes, despreocupados, riendo bajo el techo de su porche. A medida que crecían, se demoraba en las fotos más recientes, donde sus rostros habían madurado, sus ojos brillando con confianza. Los recuerdos afloraron, las luchas que habían soportado juntos, los triunfos que los unieron. Mientras estén a salvo, susurró en el silencio de la casa, con la voz quebrada: eso es suficiente para mí. La soledad lo envolvió, pero era una soledad suavizada por el amor y el orgullo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia,
En un café lúgubre y humeante, una mujer con un rostro profundamente marcado por el tiempo y el maquillaje corrido, temblaba mientras sostenía una revista con la foto de Lily. Sus ojos cansados y desesperados, oscurecidos por deudas aplastantes, miraban fijamente el rostro radiante de su hija. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada y fría, llena de cálculo. Lily Miller, la talentosa abogada, mi hija. Es hora de reclamar lo que es mío después de todos estos años, y si fueras tú, ¿confiarías en una mujer que reaparece de repente después de casi 20 años? La paz en la vida de David Miller, que se creía firmemente establecida después de casi 2 décadas, ahora se sentía más frágil que nunca. Todavía vivía en la familiar casa de madera donde los recuerdos de Caleb, Ethan y Lily persistían en cada rincón. Cada tarde, después de prepararse una taza de té caliente, David se sentaba en su viejo sillón y abría el álbum familiar. Contemplaba las fotografías descoloridas, desde cuando los 3 niños eran tan pequeños, sus ojos asustados asomándose detrás de Caleb, hasta años posteriores cuando crecieron, riendo y jugando en el patio trasero. Recordaba las tardes de leer cuentos en voz alta, las mañanas enseñándoles a hacer las tareas, los intentos fallidos de Caleb por arreglar su bicicleta, la tranquila obsesión de Ethan por los libros bajo la luz de la lámpara, y Lily dibujando con ojos chispeantes. Esos recuerdos le calentaban el corazón, aliviando la soledad que sentía ahora que sus hijos eran mayores y habían tomado sus propios caminos. Una tarde lluviosa, mientras David estaba sentado en el porche, escuchando las gotas de lluvia caer constantemente a su alrededor, un coche desconocido se detuvo en la puerta. Una mujer salió. David se tensó de sorpresa. Su cabello rubio teñido cuidadosamente peinado y un atuendo elegante, aunque ligeramente anticuado, la hacían parecer deliberada, casi ensayada. No la reconoció. Su rostro había cambiado demasiado de la fotografía arrugada y gastada que había visto una vez. La mujer forzó una sonrisa, pero en sus ojos parpadeó una frialdad aguda. «Hola, señor Miller», dijo, su voz dulce hasta el punto de ser inquietante. «Soy Eleanor Vance. Dudo que me recuerde». David se puso de pie, su expresión cansada. «No creo que nos hayamos conocido antes», respondió sin rodeos. Eleanor sonrió de nuevo, esta vez con un toque críptico. «Oh, nunca nos hemos conocido en persona, pero estoy segura de que ha oído hablar de mí. Soy la madre de Caleb, Ethan y Lily». Fijó sus ojos en David, su mirada teñida de desafío. «He venido a ver a mis hijos, David, y a reclamar lo que me pertenece». Sus ojos recorrieron la casa de madera desgastada, deteniéndose en la placa con el nombre David Miller tallado en la puerta, como si midiera su valor. «He oído que Lily es ahora una abogada reconocida, y Caleb y Ethan también son muy exitosos. Qué orgulloso debe de estar. Pero David, sabe esto, soy su madre legal. No importa que me haya ido en papel, siguen siendo mis hijos». Luego abrió su bolso y sacó una gruesa pila de archivos. Los papeles eran viejos, pero los sellos legales permanecían intactos. Los colocó sobre la mesa de madera, su voz aguda e inflexible. «Estos son los certificados de nacimiento y documentos legales, que prueban que mis derechos parentales nunca fueron revocados. En papel, todavía tengo la custodia total de ellos. Ya ha disfrutado suficiente. Ahora es el momento de que recupere lo que siempre debió ser mío, y haré lo que sea necesario para conseguirlo». David la miró fijamente a los ojos, un escalofrío recorriendo su espalda. No podía creerlo, ella había regresado. «No nos quitarás nada, Elena», dijo David, su voz baja y firme. «Tienen una familia aquí. Tienen un padre». Eleanor sonrió con desdén y se dio la vuelta para irse, pero sus palabras, junto con esa mirada de codicia y desafío, abrieron una profunda grieta en la tranquilidad de David. Entendió entonces que la tormenta había llegado de verdad, y esta vez tenía un nombre y un rostro. Casi inmediatamente después de esa visita, los susurros comenzaron a extenderse por el pueblo. Elena Vance no perdió el tiempo. Apareció en cafés, en tiendas de comestibles, confiando a vecinos viejos y nuevos por igual. «Cometí errores», dijo, su voz temblaba como si estuviera agobiada por un dolor insoportable. Era joven, imprudente, amenazada por David Miller. Me engañó, me manipuló, me obligó a irme para poder proteger a los niños de un ambiente tóxico. Tejió una historia cuidadosamente pulida de arrepentimiento y el amor ilimitado de una madre arrancada,
ahora solo buscando redención. La señora Ruth, la vecina de David, se inquietó al recordar rumores pasados. Qué estricto había sido David con Caleb en la escuela. ¿Quién lo hubiera pensado?, susurró la señora Ruth a la persona a su lado. El señor Miller siempre parecía tan amable, y sin embargo. Al mismo tiempo, Eleanor no se basó solo en chismes. Buscó la oficina de Mark Harrison, un joven y ambicioso abogado. Harrison vio el caso como una oportunidad, su oportunidad de hacerse un nombre. Eleanor expuso su narrativa: David Miller abusó y explotó a los niños emocional y financieramente. Me fui solo porque él me amenazó. Tenía terror de que los lastimara. Tuve que vivir escondida durante casi 20 años, pero ahora no puedo quedarme de brazos cruzados, no cuando veo a mis hijos prosperar mientras él se beneficia de su fortuna. Su verdadero propósito era claro, no el amor maternal, sino el dinero y las ventajas del éxito y la reputación de sus hijos. El abogado Harrison comenzó a reunir pruebas. Desenterró un viejo videoclip de hace más de una década, uno que mostraba a David inmovilizando a Caleb durante una pelea. Localizó a antiguos vecinos, revivió viejos rumores e incluso presentó a un testigo falso, un anciano alcohólico que juró haber oído gritos y alborotos provenientes de la casa de David por la noche muchos años antes. Para Harrison, era el escenario perfecto, una madre herida que exigía justicia contra un padre veterano soltero que, aparentemente respetable, supuestamente escondía una naturaleza cruel. Una mañana, sin previo aviso, David recibió un grueso sobre del tribunal. Era una citación sobre el caso de custodia de los hijos. Mientras David leía la carta, su rostro se endureció. La inquietud que había sentido desde que apareció ese coche extraño, desde que llegó esa carta anónima, era ahora una realidad. Recordó la cena familiar cuando les preguntó a sus hijos: si ella regresa un día, ¿qué harán? Y la respuesta firme y unánime de los tres: no. Esa respuesta desafiante ahora resonaba en su mente. Su promesa: no dejaré que nadie nos separe, ¿seguiría vigente? Sabía que esta lucha no sería nada fácil. Unos días después, mientras David aún intentaba averiguar cómo responder, el sonido de un coche deteniéndose afuera rompió el silencio. Era un coche patrulla. 2 oficiales salieron y caminaron directamente a la puerta. Llamaron. David abrió, su rostro mostrando sorpresa y preocupación. Señor David Miller, dijo un oficial solemnemente, necesitamos que nos acompañe. El ulular de las sirenas de la policía destrozó la quietud de la noche del pequeño pueblo. David Miller, vestido con su ropa de diario, subió al coche patrulla, con el rostro aún congelado por la conmoción. Apenas logró pronunciar una frase pesada: no entiendo lo que está pasando. El oficial respondió bruscamente: sin ofrecer más explicaciones, se le informará en la comisaría. Todo lo que diga podrá ser utilizado en el tribunal. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad en la oscuridad, David se volvió, observando cómo su familiar casa de madera se desvanecía en la distancia. Una oleada de pavor surgió dentro de él. No había tenido la oportunidad de decírselo a sus hijos. Caleb destinado lejos en la base, Ethan ocupado en la costa oeste, y Lily haciendo prácticas en otro estado. ¿Qué pensarían cuando no pudieran localizarlo? ¿Qué pasaría cuando se enteraran de que estaba envuelto en algo tan terrible? En la comisaría, David fue acusado de trato severo y explotación de los 3 niños, basándose en el testimonio de Eleanor Vance y la evidencia cuidadosamente reunida por el abogado Mark Harrison. Cuando escuchó que una testigo anciana juró haber oído una vez gritos provenientes de su casa, y cuando le mostraron un vídeo editado de hace más de una década, uno que capturaba solo el momento en que sostenía el brazo de Caleb mientras el chico forcejeaba, David sintió una oleada de furia que se vio obligado a reprimir. Recordó las miradas sospechosas y los chismes susurrados de los vecinos de años atrás, cosas que había ignorado en ese entonces, que ahora habían sido afiladas como cuchillas por Eleanor y Harrison para usarlas en su contra. Había creído que el amor y la devoción eran suficientes para reemplazar la burocracia, pero ahora los papeles de adopción estancados, congelados porque Eleanor se negó a firmar, aparecían ante él como un vacío legal fatal. Unos días después, David fue puesto en libertad bajo fianza gracias a Hank, pero bajo órdenes estrictas de no contactar a Eleanor ni a nadie relacionado con el caso. La noticia de la acusación del señor Miller se extendió rápidamente de casa en casa, dejando un rastro de susurros y miradas recelosas. Muchos se apresuraron a creer la narrativa de Eleanor, una madre lamentable marcada por errores del pasado,
ahora regresando para enmendar. David no ofreció ninguna refutación. Se sentó en silencio en su cocina vacía, escuchando más claramente que nunca los murmullos fuera de su ventana. Se sentía como si lo hubieran puesto bajo un microscopio, cada acción convertida en algo siniestro. Cuando el juicio comenzó, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los periódicos locales pululaban el lugar, los reporteros de canales pequeños levantaban sus cámaras sin parar, y los habitantes del pueblo se agolpaban simplemente para satisfacer su curiosidad. David entró vistiendo un traje viejo pero pulcro. Aunque su cabello era plateado y sus ojos pesados por el cansancio, aún llevaba el orgullo silencioso de un soldado. Frente a él se sentaba Helena Vance. En el estrado de los testigos llevaba un vestido oscuro, su rostro ligeramente maquillado para parecer demacrado, sus ojos rojos como de innumerables noches de insomnio llorando. Había elaborado cuidadosamente la imagen de una madre afligida, arrancada de sus hijos por un cruel abusador. El fiscal Mark Harrison comenzó con una voz retumbante, pintando a David como un astuto abusador que ocultaba su verdadera naturaleza bajo una fachada de amabilidad. Eleanor siguió su narrativa, sus ojos llenos de lágrimas. Una vez confié en él, pero me amenazó y manipuló. Usó a mis hijos para sus propios fines. Me fui porque temía por sus vidas y su seguridad. Luego Harrison presentó las pruebas cuidadosamente elegidas, un viejo videoclip reproducido en una gran pantalla, centrándose solo en el momento en que David agarró fuertemente la mano de Caleb, líneas de un informe de CPS que habían sido cortadas selectivamente, donde leyó en voz alta el encabezado y algunas notas, omitiendo convenientemente la conclusión crucial que establecía que no había signos de abuso, y finalmente, un testigo frágil y alcohólico que se adelantó para afirmar que una vez había oído gritos y alborotos de la casa de David muchos años antes. El jurado comenzó a dudar. Algunos asintieron con la acusación, mientras otros voltearon sus ojos hacia David con sospecha. Sentado a su lado estaba un abogado de oficio, un joven bondadoso pero inexperto. Solo logró unas pocas preguntas vacilantes y superficiales, sin refutaciones agudas ni contrapruebas. Durante la mayor parte del juicio se mantuvo en silencio, dejando a Harrison libre para dirigir la historia sin control. David se sintió como si estuviera solo contra toda la sala del tribunal. Quería levantarse y defenderse, pero cada vez que lo intentaba, su abogado le tiraba suavemente de la manga, susurrándole, hablar demasiado perjudicará su caso. Y así, todo lo que David pudo hacer fue permanecer en silencio, escuchando cómo otros pintaban una imagen distorsionada de quién era él. Por fin, cuando se le dio permiso para hablar, David se puso de pie. Su alta figura silenció la sala. Sin embargo, sus ojos guardaban una tristeza tan profunda que no podía expresarse con palabras. Habló solo brevemente, su voz resonando por la sala. Nunca les hice daño. Solo soy un soldado que cumple una promesa. Miró directamente a Helena y no vio nada en sus ojos más que dureza y fría calculadora. En ese momento, comprendió que se enfrentaba a un esquema despiadado sin escapatoria. Inclinando la cabeza, susurró una oración, no por sí mismo, sino por sus hijos lejanos, por favor, manténlos a salvo. Y en ese mismo instante, casi todos en la sala del tribunal creyeron que David Miller había sido completamente derrotado. El aire en la sala del tribunal era denso, tenso como una cuerda estirada. Después del dramático testimonio de Helena y las pruebas del abogado Harrison, nadie en la galería parecía dudar más del destino de David Miller. Los jurados intercambiaron miradas sombrías. David permanecía allí, como un viejo roble enraizado contra una tormenta. Su rostro permanecía resuelto, pero sus ojos llevaban el peso del agotamiento y la decepción. El juez John Peterson, un hombre severo con años de experiencia, golpeó suavemente su mazo. Después de revisar el testimonio y las pruebas presentadas, dijo, su voz resonando por la sala, este tribunal preliminar encuentra al señor David Miller culpable de los cargos de maltrato y explotación de los 3 niños. Ahora procederemos a la sentencia. Una ola de murmullos se extendió por la sala, suspiros de arrepentimiento mezclados con susurros de aprobación. David cerró los ojos, un sabor amargo extendiéndose en su boca. Al instante, Helena Vance se volvió hacia él, una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por sus labios. Sus ojos, ya no llenos de lágrimas o con la mirada de sufrimiento de una víctima, ahora brillaban con fría calculación y el puro triunfo de la victoria. En ese instante, David vio su verdadera naturaleza tan clara como el día,
una zorra astuta que había encubierto su codicia bajo la apariencia de una patética vulnerabilidad. A Elena no le importaba si David terminaba en prisión o no. En su mente, el pasado ya estaba enterrado bajo la máscara de una madre engañada. Lo que importaba ahora era que todo lo que había anhelado estaba a punto de regresar. Se imaginó la propiedad de David, no basta pero suficiente para liberarla de sus deudas. Más importante aún, Elena se imaginó orgullosamente de pie junto a Caleb, Ethan y Lily, sus exitosos hijos, cada uno con una reputación impresionante. Sería vista como la madre sacrificada, la que merecía disfrutar los frutos de su trabajo. El verdadero propósito de Elena no era más que el dinero y el prestigio que provenía de sus nombres, para compensar las dificultades y deudas que había soportado durante casi 2 décadas. En la sala del tribunal, los susurros se propagaron entre la multitud. La señora Ruth negó con la cabeza, su rostro marcado por la decepción. Otros asintieron con entusiasmo, convencidos de que por fin se había hecho justicia para la pobre Elena. David bajó la cabeza. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecían orgullosos, fijos al frente, negándose a ceder ante la mirada triunfante de Eleanor. No aceptaría este destino. La tensión alcanzó su punto de ruptura. El juez Peterson levantó el mazo en alto, listo para golpearlo con la sentencia final. El sonido que estaba a punto de resonar decidiría la vida de David. Elena sonrió, sus ojos brillando con victoria. En ese mismo instante, las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe, rompiendo el silencio sepulcral. 3 figuras entraron con confianza y resolución. Una voz imponente resonó, firme e inquebrantable, interrumpiendo las palabras del juez: «Esperen. Nosotros somos los verdaderos testigos». Esa declaración audaz y resonante golpeó la sala del tribunal como un rayo, cortando directamente la tensión asfixiante. Cada ojo, miembros del jurado, reporteros y los silenciosos habitantes del pueblo apiñados en los bancos, se volvió hacia las puertas que acababan de abrirse de golpe. Elena Vance, todavía con el rastro petulante de una sonrisa triunfante, también se volvió, la irritación cruzando su rostro por ser interrumpida. Pero en el momento en que vio a las 3 figuras entrando, su expresión cambió primero a incredulidad, luego a asombro, y finalmente a puro terror. Los 3 hijos de David Miller, ahora adultos, se alzaban altos e inflexibles. Caleb, con un impecable uniforme de la Marina, medallas relucientes contra su pecho, portaba la presencia firme de un oficial. Ethan, de hombros anchos y sereno, sostenía una gruesa pila de archivos de casos, sus ojos agudos e inquebrantables. Y Lily, radiante en un elegante traje de abogada, con el cabello pulcramente recogido, su rostro resplandeciente pero resuelto. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. El bajo zumbido de los susurros se elevó en una ola incontrolable de murmullos. David levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas al contemplar a sus hijos, los mismos que había pensado que quizás nunca volvería a ver, al menos no en este momento de desesperación. Su señoría, mi nombre es la abogada Lily Miller. Presento respetuosamente una moción para introducir testigos adicionales. La sala pareció contener la respiración. Lily dio un paso adelante con su traje sastre, su mono apretado, su mirada inquebrantable. Entregó los documentos preparados al secretario judicial. El juez Peterson los examinó rápidamente, frunciendo el ceño, luego dio un golpe medido con el mazo. El tribunal concede la moción. Los testigos pueden proceder. Lily avanzó con confianza, sus pasos firmes, hasta que se paró directamente frente al estrado. Su señoría, su voz resonó clara y decisiva: somos Caleb, Ethan y Lily Miller. Somos los hijos de David Miller, y somos los testigos más importantes en este juicio. Volvió sus ojos, fijándolos en el rostro pálido y afligido de Eleanor, luego se dirigió al jurado. Él no es un abusador, él es nuestro padre. Y estamos aquí para testificar por él. Caleb dio un paso adelante después de Lily, su alta figura protegiendo parte de su hermana menor. Su señoría, su voz profunda y firme resonó: David Miller es un soldado estricto, sí, pero nunca nos golpeó ni nos abandonó. Él fue quien se quedó despierto toda la noche cuidando a Lily cuando ardía de fiebre. Él fue quien le enseñó a Ethan a leer y a mí a mantenerme firme después de mis primeras caídas. Nos enseñó lecciones de coraje, de familia y de nunca rendirnos. Él fue el hombre que nos sacó de un cubo de basura, nos dio un techo y una vida real.
Cada acusación de abuso no es más que una mentira. Luego vino Ethan. Colocó un maletín grueso sobre la mesa, con los archivos cuidadosamente ordenados dentro. Su señoría, dijo Ethan, su voz tranquila pero enérgica, he traído todas las pruebas aquí. Estos son los registros originales de los servicios de protección infantil de hace 19 años, con la clara conclusión, no hay signos de abuso. Estas son copias de informes médicos del Dr. Patel, documentando el estado de desnutrición en el que nos encontrábamos cuando David nos acogió por primera vez, prueba de que ya habíamos sido desatendidos. Hizo una pausa, fijando sus ojos en Eleanor. Y esta es la prueba más clara de todas. Eleanor Vance, usted fue quien nos mató de hambre, quien nos hizo dormir en suelos fríos, quien nos abandonó bajo la lluvia para irse con su amante. Y aquí están las cartas que le escribí a David cuando era adolescente, confesando mis miedos a una madrastra como usted. Y estos, levantó los dibujos de Lily, desde las imágenes de una casa cerrada bajo la lluvia, hasta los bocetos de una cocina cálida. Sostuvo una imagen familiar de su cocina, los 4 reunidos alrededor de la mesa, esta es la verdad. Usted, Elena Vance, nos abandonó de niños, no él. Usted fue quien nos dijo que no éramos dignos de regalos. David es quien nos salvó la vida. Elena Vance ya no pudo mantener su falsa aura de elegancia. Su rostro cambió de pálido a enrojecido, la ira y el miedo chocando. Se puso de pie con dificultad, balbuceando, no. No, eso no es cierto. Es una mentira. Él les lavó el cerebro. Lily replicó al instante, su voz afilada como una cuchilla. Su señoría, las propias palabras de Eleanor Vance son la prueba más clara de su crueldad y cálculo. Dice que nos lavaron el cerebro. Olvida que fue ella quien nos dejó vagar por las calles, desnutridos y traumatizados. No está aquí por amor, está aquí por la reputación y el dinero que sus hijos construyeron por sí mismos. Quiere explotarnos de nuevo, tal como explotó a nuestro padre. El abogado de Elena, Mark Harrison, con el rostro pálido, la tiró rápidamente de vuelta a su asiento, susurrando frenéticamente. Miró los documentos de Ethan, los apasionados testimonios de los hijos de David, y supo que toda la defensa se había desmoronado. No quedaba nada que argumentar. David miró a sus hijos, abrumado por la emoción. Nunca había sabido que harían esto. Los niños que una vez rescató ahora estaban allí, rescatándolo a él. El juez Peterson, con el rostro severo, aunque sus ojos habían cambiado claramente, golpeó el mazo con firmeza. El tribunal entrará en receso inmediatamente. Con estas nuevas pruebas y el testimonio de estos testigos, este tribunal requiere tiempo para revisar a fondo todo el caso. Secretario, instruye a los oficiales para que detengan a Eleanor Vance para una investigación adicional por cargos de negligencia infantil y difamación. 3 días después, el juicio se reanudó. Esta vez el ambiente era completamente diferente. La tensión asfixiante había desaparecido, reemplazada por una anticipación de justicia. Elena Vance, con el rostro demacrado y despojada de toda arrogancia anterior, se sentó en el banquillo de los acusados, esposada y bajo estricta supervisión. Su abogado, Mark Harrison, parecía visiblemente agotado y derrotado. David Miller, de pie junto a sus 3 hijos, sintió una nueva oleada de fuerza dentro de él. El juez Peterson, hablando con solemne autoridad, comenzó el veredicto. Después de revisar a fondo todas las pruebas recién presentadas, incluidos los registros de los servicios de protección infantil, los informes médicos y los testimonios de Caleb, Ethan y Lily Miller, el tribunal considera que los cargos presentados contra el señor David Miller carecen por completo de fundamento. El tribunal por la presente declara al señor David Miller no culpable. Un estruendo de alivio estalló en la sala del tribunal. Los aplausos resonaron mientras muchos se ponían de pie, con lágrimas en los ojos. David miró a sus hijos Caleb, Ethan y Lily todos sonriendo, sus ojos brillando de alegría. Sintió como si un peso aplastante finalmente se hubiera levantado de su pecho. El juez continuó, en cuanto a la señora Eleanor Vance, basándose en la evidencia de negligencia infantil severa hace 19 años, junto con calumnia y difamación contra el señor David Miller, el tribunal la encuentra culpable. Enfrentará el castigo apropiado según lo prescrito por la ley. Eleanor se desplomó en su silla, completamente desprovista de confianza y fuerza. Nadie en la sala del tribunal le creía ya, ni nadie la compadecía.
Los susurros que llenaban la sala ahora solo transmitían desprecio e indignación. Fuera del tribunal, un mar de reporteros y habitantes del pueblo esperaban. Cuando David salió con sus hijos, fue recibido con un estruendoso aplauso. La prensa cubrió el caso bajo el titular, El padre héroe y sus 3 hijos exitosos. Muchos vecinos, con el rostro apesadumbrado por la culpa, se acercaron para disculparse con David. La señora Ruth, con los ojos rojos e hinchados, le tomó la mano con fuerza. Lo siento, David. Me equivoqué al dudar de ti. Eres un padre maravilloso. David solo asintió, aceptando sus disculpas sin una sola palabra de reproche. Esa noche, en la familiar cabaña de madera, los 4 se sentaron alrededor de la mesa, tal como lo habían hecho la primera noche en que David los acogió en su hogar, y como lo habían hecho durante incontables y cálidas comidas familiares en los últimos 20 años. Sobre la mesa, en lugar de sopa caliente, había un festín completo preparado con amor por Lily. David miró a sus hijos, ahora convertidos en adultos fuertes y firmes. Su garganta se apretó mientras decía, nunca imaginé que aún recordarían esas promesas, esos recuerdos, y que volverían para salvarme. Lily extendió la mano hacia la suya, callosa, sus ojos brillando con amor ilimitado. Nos diste todo, papá, dijo ella, con la voz llena de emoción. Nos diste refugio en una noche de tormenta. Nos enseñaste a amar y a confiar. Ahora es nuestro turno de protegerte, tal como tú nos protegiste cuando éramos pequeños. Caleb y Ethan le pusieron las manos en los hombros, sus ojos llenos de respeto y devoción. Su abrazo se cerró alrededor de él, formando un círculo inquebrantable. Después de la cena, David salió al porche, donde siempre se sentaba cada mañana. La llovizna había cesado por completo. El cielo nocturno estaba claro, brillando con miles de estrellas. Miró el viejo porche donde hacía 19 años, 3 niños asustados y heridos habían estado temblando bajo la lluvia. Ahora habían regresado, no como niños perdidos, sino como adultos fuertes y firmes. Eran su roca, la familia que había construido con todo su corazón. David sonrió una sonrisa de pura satisfacción y paz. La voz de David se elevó en la noche como un susurro, llevada a las gotas de lluvia de años pasados, a todos aquellos que aún buscaban refugio. A veces la paternidad no viene de la sangre, sino de un techo abierto en una noche lluviosa, un techo que no solo protege de la tormenta, sino que también resguarda almas heridas. Y una vez que el amor se siembra con todo el corazón, siempre regresa en el momento más necesario, calentando corazones una vez endurecidos por las tempestades de la vida, y forjando una familia más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y así, la historia de David Miller, el viejo soldado, y 3 niños abandonados llegó a su fin, un final que no fue solo el triunfo de la justicia, sino también el triunfo de la humanidad. Fuimos testigos de cómo David, un veterano viudo, una vez consumido por su propia soledad, redescubrió el sentido de la vida cuando abrió la puerta bajo el techo de su porche. No fue un acto fugaz de piedad, sino una elección de vida o muerte que cambió para siempre el destino de los 4. Desde manos temblorosas hurgando en cubos de basura en una noche tormentosa, hasta esos primeros desayunos tentativos juntos, hasta la silenciosa súplica, necesitamos una familia con amor, David les dio más que solo una casa. Le dio a Caleb la fuerza para enfrentar su pasado, a Ethan la fe para creer en el conocimiento, y a Lily la voz para defender lo que es justo. Las cicatrices de la mente, los recuerdos inquietantes de hambre y frío, las palabras crueles de indignos, que una vez carcomieron sus almas, todo fue sanado bajo el techo de David por un amor que no pidió nada a cambio. Esta historia nos recuerda que la familia no se define únicamente por lazos de sangre o papeles legales. Se construye a partir de promesas cumplidas, de sacrificios silenciosos y de la capacidad de perdonar y abrazar las heridas de los demás. Elena Vance, la madrastra, finalmente tuvo que pagar el precio de su codicia y crueldad. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia, ¿qué perdura en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que tú también buscas un refugio propio? O quizás ya tienes uno para abrir a otra persona. Espero que esta historia sirva como un suave recordatorio del valor del amor y la bondad en la vida. Mantén tu corazón abierto, porque a veces un pequeño acto de bondad puede cambiar toda una vida y crear maravillas más allá de la imaginación. Gracias por escuchar.